Quería hablar sobre un tema, lo que para mí es el inexplicable fanatismo que existe por los superhéroes. ¿Por qué? Por muchos temas, por muchas razones. Número uno, cuando los creadores de Mortal Kombat hicieron este juego llamado Mortal Kombat vs. DC Universe, fue un juego que te da la impresión que hubieran hecho malo adrede. Fue un juego que desde el vamos favorecía a los superhéroes. Los superhéroes eran los buenos, los personajes de Mortal Kombat los malos y eran los que estaban destinados a perder. Y tampoco tenía fatalities. ¿Por qué? Porque no se les podía hacer fatalities a los superhéroes. Tenía movimientos finales, pero no eran como los fatalities. Fue un juego que, si bien era una buena idea, te da la impresión que desde un principio lo hicieron malo para que fracasara, lo cual no tiene sentido. Otro tema es que yo recuerdo que desde la década de los 90, cuando se hacían crossovers de superhéroes con personajes de cine, recordemos que aquella época muchas de las licencias de los personajes de cine la tenía, por ejemplo, Dark Horse. Dark Horse hacía crossovers generalmente con los personajes de DC Comics, lo cual uno ya se veía venir lo que iba a pasar. Se iba a usar un personaje popular de cine o un personaje grosso de cine, ya sea Alien, Depredador, Terminator. ¿Para qué? Para enfrentarlo con un superhéroe y simplemente para usarlo de alfombra, para que el superhéroe lo pueda pisotear y pueda vender más números, pueda vender más cómics, para que gane más popularidad. Los norteamericanos toda la vida tuvieron una especie de devoción inexplicable por los superhéroes. Tal vez por lo que estos personajes son muy referentes de la cultura de ellos y muy referentes de las ideas políticas que tienen ellos. Pero desde mi punto de vista, yo que no soy de Estados Unidos, me parece que el concepto o el sobrevaloramiento que tienen los superhéroes es estúpido. ¿Qué es básicamente un superhéroe? A líneas generales, de una manera muy resumida, un superhéroe es básicamente un tipo que recibe poderes de arriba sin que le cueste el menor sacrificio, ya sea que lo pica una araña radioactiva, que le cae un rayo, o porque son los rayos del sol lo que le da poderes, etc. No se le ocurre mejor idea que hacerse un traje con los colores de la bandera norteamericana, un traje tipo calza que le queda pegado, y sale a defender lo que para él es la justicia, a combatir lo que para él es el mal. O sea, generalmente defender el estilo de vida norteamericano o las ideologías norteamericanas. Y era un denominador común en los cómics norteamericanos ver que siempre los villanos caían en estereotipos. El estereotipo del comunista, el estereotipo del ruso, el estereotipo del latinoamericano, del musulmán, del gitano, del indígena. Y últimamente hasta de ecologistas. Y siempre trataban de mostrarte como que los millonarios eran los héroes o los buenos, las empresas, las buenas, y el estereotipo del héroe es siempre alto, gringo, ojos claros. Y sabemos que el cómic norteamericano es un 90% superhéroes, mientras que el cómic del resto del mundo, incluyendo el manga japonés, el cómic latinoamericano, el cómic europeo, es mucho más variado porque toca otros temas. Toca los temas de artes marciales, terror, comedia romántica, ciencia ficción, etc. No se limitan a lo que es superhéroe. Dicho sea de paso que los derechos exclusivos de la palabra superhéroe la tienen Marvel y DC, lo cual es bastante asqueroso. O sea que si nace un personaje en otro país que no pertenezca a estas dos editoriales, no sería considerado superhéroe, pero bueno. En los 90, Dark Horse podía proteger más o menos la imagen de sus personajes. Podían hacer un enfrentamiento, un crossover con un personaje de DC, pero más o menos no permitir que se lo humille o se lo pisotee. Bueno, desgraciadamente, ahora los derechos de muchos de estos personajes de cine han caído en manos de Disney, que es la dueña de Marvel, y planean hacer cómics con crossover asquerosos. Los típicos crossover donde van a usar a los personajes de cine, los van a pisotear para que el superhéroe de turno se luzca, quede como el mejor,
humillando al personaje de cine, lo cual a mí me parece repulsivo, me parece asqueroso, me parece patético y me parece ridículo. Lo peor de todo es que el fandom de los fanboys de los superhéroes, que sabemos que tienen el mismo criterio que un hámster con síndrome de Down, ellos están contentos de la vida de eso. Y no son capaces de entender que al hacer semejante cómics estúpidos, dañan gravemente la imagen del personaje de cine, poniendo en peligro incluso la continuidad de su saga. El fanatismo obsesivo por los superhéroes es algo que, la verdad, yo nunca he podido entender. Muchos superhéroes son personajes bastante infantiles, hasta bastante estúpidos si hablamos desde un punto de vista más crítico, más maduro o más adulto. Se entiende que a un niño le guste, pero la verdad que a personas adultas, yo sé que está de moda, y como todos sabemos, es pecado hablar en contra de lo que está de moda, pero es que es la verdad. Y la verdad es bastante repugnante ver cómo le hacen esto a los personajes. Con los derechos de sagas como Alien, como Depredador, Terminator en manos de Disney, la verdad que el futuro se ve muy negro para estas sagas, porque ellos piensan solamente en el dinero, saben que los superhéroes están de moda y no pinta nada bien los proyectos futuros, que hagan películas que se alejen del terror, que sean políticamente correctas, que estén bajo una agenda política, o cómics donde los personajes de cine solamente sirvan de tapete para los superhéroes, y eso me parece asqueroso. Ya de por sí podemos ver canales como Screw Attack con su Death Battle, o canales como Murciélago en el Sol, que siempre ponen enfrentamientos de los superhéroes con cualquier otro tipo de personaje y siempre gana el superhéroe, como siempre. Es bastante inexplicable ver el fanatismo, ver el fanboísmo que levantan estos personajes, que si bien la mayoría son personajes bastante mediocres, no voy a negar que hay personajes buenos, personajes muy buenos, por ejemplo Wolverine, o por ejemplo la versión de Batman de Nolan, pero tampoco llegar a este extremo de menospreciar a los demás personajes, tanto sea de cine, de literatura o de otros medios de ficción, manga, anime o cómics de otros lugares del mundo, de otros países. Muy atrás quedó ese famoso programa de MTV llamado Celebrity Deathmatch, que hacía enfrentamientos verdaderamente divertidos y verdaderamente creativos. Pasamos de eso a enfrentamientos nerd y enfrentamientos fanboys, que son como los que hace Screw Attack, que lo justifican de la manera más absurda y más infantil para tratar de justificar que sus personajes preferidos siempre ganen. Solamente espero que la gente se critique estas actitudes de Disney, que la gente no consuma estos productos basura en la que se van a dedicar a dañar la imagen de muchos de estos personajes clásicos de cine para tratar de salvar estas sagas, salvar estas franquicias. Bueno, esta es solamente mi opinión. Gracias por haber visto este video. Adiós.